Damos la bienvenida a la doctora Carola Cedillo. Ella es médica pediatra, subespecialista en infectología. Estamos ya dentro de un estado de excepción en el país que limita severamente la movilidad de los ecuatorianos, situación a la que se ha llegado por muchos errores que se han cometido en la salud pública en el país, pero también por falta de colaboración de la población. Vamos a analizar el momento actual, la coyuntura y lo que se viene para nuestro país, pero quisiéramos empezar, doctora Cedillo, preguntándole algo muy relacionado con su especialización, con su trayectoria. Usted es también pediatra, además de infectóloga, y quisiéramos iniciar su análisis sabiendo qué es lo que pasa con los niños, con los bebés durante esta etapa de la pandemia en la cual prácticamente toda la población se ve afectada. Se inició señalando de que los adultos mayores eran los más vulnerables, pero parece que la situación con la aparición de variantes del virus va cambiando. Muchas gracias, Gustavo, y sin duda es una situación crítica, emergente y sobre todo preocupante, ¿no? Tal cual como usted ha mencionado, al inicio de la pandemia teníamos como que más claridad en cuanto a los grupos vulnerables que se situaban principalmente a adultos mayores y situaciones específicas de enfermedades de riesgo. Pero la situación se viene dando un poco vuelta en cuanto a que con la variante brasileña principalmente, que es la que más tenemos conocimiento de datos de afectación en lo que es niños, a nivel de lo que es Brasil, surgen pues ya los datos de que tanto niños, adolescentes y también los niños más pequeños, ¿sí? Empiezan a verse también afectados, no solo por contagio, porque eso teníamos claridad de que los niños podían contagiarse, pero también ya en desenvolver algunos cuadros mucho más severos que requieren también cuidados intensivos, que requieren hospitalizaciones, ¿sí? Entonces, como que nos ponemos en una nueva alerta mucho mayor con este grupo y que nos preocupa sobremanera, porque en realidad estábamos viendo la posibilidad de que se controle de alguna forma un poco la situación de los brotes para poder enviar a los niños, a los bebés también que son un poquito más grandes, a lo que es escuelitas, a las guarderías, ¿sí? En realidad por el tema de que la salud mental de la población infantil, de los adolescentes, también se viene viendo afectada después de un año de encontrarse sin el contacto de la escuela, sin sus pares. Entonces era como para nosotros una urgencia el intentar controlar para volverlos a integrar. Ahora con esta situación se vuelve un problema nuevamente grande, porque en realidad queremos que los niños, por ejemplo, vuelvan a escuelas al contacto con pares, pero ante esta situación de variantes mucho más agresivas y que pueden tener este impacto grave también en los niños, entonces realmente nos hace replantearnos qué es lo que vamos a tener que hacer para adelante. Entonces, es indispensable que cuidemos también a nuestra población infantil porque ya no es como en un inicio que se veía los casos más leves en ellos. Las variantes realmente vienen mostrando que también puede haber gravedad en estos grupos poblacionales. Cuéntenos sobre sus experiencias, qué historias médicas le ha tocado a usted constatar en las cuales están relacionados niños. En realidad, de las que más impactan por ahí son los pacientes que son adolescentes principalmente, fueron los que fuimos viendo, los que representaban los cuadros de los síndromes multisistémicos, síndromes inflamatorios. Son estos casos en los que los niños pasan el COVID aparentemente de una manera bastante asintomática, pero en cuestión de 2, 3 semanas se empiezan a ver en cambio los eventos posteriores, ¿sí? Este síndrome multisistémico en realidad se caracteriza por tener diferentes impactos en todo lo que es alteraciones de los pacientes a nivel sanguíneo, ¿sí? Pueden tener también impactos pulmonares en diferentes órganos, por eso se llama multisistémico. ¿Y por qué es la preocupación? A ver, porque en realidad este tipo de pacientes necesitan un tratamiento urgente que es sumamente costoso, ¿sí? Lo que se llaman las gamma globulinas en este caso, como son pacientes ya de mayor peso, porque como ya son adolescentes, generalmente se han requerido
comprar una cantidad muy grande de este tipo de ampollas, que es como que uno de los medicamentos que ayuda a controlar esta enfermedad, este evento que produce el COVID. Y han habido familias que han tenido que realmente endeudarse para poder comprar estos medicamentos para los niños, porque realmente no ha habido disposición a nivel de instituciones públicas en algunos casos, así que ha tenido que ser el mismo paciente el que tiene que buscar realmente controlar y comprar estos medicamentos. Estamos hablando de que una familia en cuestión de una enfermedad de su niño puede llegar a gastar solo en medicamentos como $8,000. Cada ampolla cuesta un poco más de $500 cuando se encuentran las ampollas disponibles. Entonces son estos casos que uno empieza a decir, ¿qué va a pasar si tenemos este tipo de casos en mayor número? ¿Qué va a pasar si las familias tienen que pagar esta cantidad de dinero? Ya venimos viendo esto con los adultos, cuando una persona tiene que ingresar a una UCI, la cantidad de dinero que tienen pues realmente que invertir y que lamentablemente les deja perjudicando finalmente, ¿no? Entonces, son de esas situaciones que a uno le ponen en alerta de que no tenemos medicamentos suficientes, no tenemos lugares suficientes, así que no es momento para que nuestros niños puedan llegar a pasar por una situación como esta, porque se vienen situaciones graves. ¿Qué prácticas se deben utilizar para la prevención de infantes, de niños? No siempre tienen su desarrollo, su nivel intelectual, como para tener claridad del uso de mascarillas o de otras medidas de protección. Justamente fue por eso que realmente una de las primeras medidas que se hicieron fue el cierre, por ejemplo, de las mismas escuelas, los colegios, pensando en que los niños no siempre tendrían esa posibilidad de protegerse de la manera que podría hacerlo por ahí un adulto. A veces vemos que los mismos adultos no cumplimos con todas las normas. Con los niños es un poquito más complicado, sobre todo cuando menor edad tienen. Entonces, por ejemplo, en ellos igualmente se tiene que utilizar mascarilla, por ejemplo, pero tienen que estar siempre a la vista de una persona adulta que pueda estarles vigilando y viendo que no haya ningún inconveniente. Pero obviamente si ya los niños empiezan a compartir entre ellos, se acercan, realmente no pueden mantener mucho ese distanciamiento porque ellos quieren jugar. Es una situación más compleja. Por ello, uno entiende que cuando necesita ya volverles a las escuelitas, a este tipo de actividades para que se reúnan con los pares, tiene que haber un control de pandemia muy alto, muy grande, porque realmente es difícil que ellos puedan cumplir con todas las normas. De todas maneras, por eso no se les tiene en contacto muy cercano, porque en realidad no siempre pueden cumplir, pero sin duda tendrían que utilizar la mascarilla, tendrían que lavarse las manos cuando es necesario y sobre todo estar siempre en lugares abiertos, ventilados, que es la principal forma de cuidarnos actualmente del COVID, es mirando que esté el lugar ventilado, que sea en un lugar abierto y sin aglomeración. Además de los problemas clínicos que directamente se generan por la COVID-19, usted ha hablado también de los problemas psicológicos y hemos podido conocer sobre estadísticas en varios países, en los casos extremos, incluso suicidios en estos grupos etarios, en niños, en adolescentes, de que los suicidios han subido en algunos países hasta un 30% más de lo que han sido las estadísticas previas a la COVID. Sin duda son un grupo también vulnerable en este aspecto, tanto niños como adolescentes, porque nos damos cuenta que, a ver, el adulto, por más de que tuvo que realizar su confinamiento en determinado momento, sí, estuvimos en cuarentena todos, pero por el trabajo, por las situaciones diversas, finalmente salimos, tenemos otro tipo de interacciones. Por cualquier causa, los adultos estamos teniendo algún tipo de contacto social mayor y quiera que no, o sea, es una forma pues también de mantener nuestra salud mental, por más de que también pueden haber agravamientos a nivel de adultos. Pero en cambio los niños realmente han sido los afectados en esta pandemia porque son los que principalmente han pasado más encerraditos en la casa, ¿no? Están estudiando en la casa, tienen que hacer las tareas todo frente a pantallas y ya no tienen esa interacción. Adicionalmente no les sacamos, obviamente, porque no hay esta posibilidad de hacer grupos grandes para que ellos estén obviamente compartiendo. Entonces, sin duda, esto impacta en la salud mental de los niños y han sido realmente grandes luchadores porque han tenido que soportar realmente unas condiciones totalmente diferentes cuando sabemos que durante la niñez tanto el juego y como todas las cosas adversas que pueden pasar en su entorno, sí, marcan la vida futura de un niño. Es ahí donde se generan los traumas, donde se generan todos las posibles desenvolvimientos posteriores de las personas adultas, realmente se forjan durante su niñez. Así que es un momento de sumo cuidado y deberíamos estar haciendo
esfuerzos sumamente grandes para poder nuevamente reintroducirlos en los medios saludables, sí, pero donde puedan compartir, porque realmente están padeciendo la salud mental en los más chicos y también en los adolescentes. Situándonos en el momento actual, doctora Cedillo, y concretamente este estado de excepción, este toque de queda, ¿qué tan adecuada ve las medidas que se han tomado en Ecuador con este confinamiento, estos confinamientos de fin de semana? En realidad son medidas lamentablemente insuficientes, y digo lamentablemente porque, a ver, estamos conscientes de lo difícil que es realizar un confinamiento total, global para toda la población, pero en realidad lo que deberíamos buscar justamente es que todo ese sector que se ve más perjudicado con un confinamiento, como es el sector ambulante, como es el sector que vive del día a día, sí, la población vulnerable más pobre, sí, ellos deberíamos ver la forma de cómo sociedad, de cómo el mismo Estado pudiera permitir que todos realicemos el confinamiento total adecuado y no únicamente por fines de semana. Realmente deberían ser al menos, no sé, o sea, te han planteado que diciendo que nada, una semana sería pues como que el mínimo, pero realmente son 2, 3 semanas de un confinamiento verdadero para ver impactos reales en la disminución de la transmisión del virus. Entonces, estos confinamientos de fin de semana, en realidad, uno piensa que en algo pueden ayudar, sí, pero realmente no es la medida que se necesitaba en una etapa de descontrol de la pandemia, donde estamos viendo que el colapso sanitario es inminente, o sea, vemos que ya hay listas de espera de UCI sumamente elevadas y eso complica no solo al que se contagia de COVID, sino al que tiene una enfermedad de cualquier otra índole. Realmente ahora en este momento no hay como enfermarse de nada, porque si usted requiere UCI, directamente no tiene dónde atenderse y por ende no va a recibir los servicios de salud que normalmente uno podría tener la oportunidad. Así que, como digo, se entiende que es difícil para la población, pero lo importante debería ser cómo hacemos que todos podamos realizar un confinamiento total para que realmente tengamos medidas adecuadas, necesarias y sobre todo pues que la transmisión se corte de esa manera. Igualmente, en cuanto a lo que son confinamientos, nunca olvidarnos de la parte de los niños, ¿sí? Y que realmente, pues, por más de que estemos confinados, ellos necesitan tener algún tipo, así sea realmente de poder hacer algún tipo de actividad sin estar en contacto con otras personas, pero realmente tener en cuenta también la salud mental de los niños que se está viendo afectada en otros países, por más de que se decreta confinamiento, se permita que al menos, no sé, salgan a dar una vuelta por alrededor de la casa. Son situaciones que en realidad hay que pensarlas para pensando justamente en la salud mental de la población infantil. Pero bueno, de todas formas, este confinamiento es corto, los fines de semana realmente es corto, y ojalá podríamos hacer un confinamiento real, verdadero, para tomar las medidas necesarias que son requeridas en este momento. Justamente en un mes, doctora Cedillo, habrá una transición gubernamental en Ecuador. Podríamos decir ya que el gobierno de Lenin Moreno, en su gran mayoría, es historia. Es un buen momento, por tanto, para evaluar cómo manejó este gobierno la pandemia. Me gustaría ser más optimista y ser un poco, no sé, condescendiente, pero la verdad es que somos uno de los peores gobiernos a nivel, no sé, regional y también a nivel internacional, por eso los números nos delatan de una forma muy triste, ¿no? Somos de los países con mayor exceso de mortalidad, somos de los países que menos camas de hospitalización y UCI tienen para lo que se necesitaría realmente en general, mucho menos hablando de una pandemia, o sea, realmente no tenemos cómo competir o cómo, ni siquiera competir, cómo decir que estamos con un número aceptable, ¿sí? Así que realmente la salud no ha sido una prioridad y la pandemia pues realmente mostró las debilidades grandes que tiene el sistema de salud, que puede ser de varios años atrás o puede ser también de los últimos años con mayor razón, pero realmente la pandemia mostró debilidades grandes y el gobierno no supo, lamentablemente, manejar de una forma adecuada, nunca dio los datos necesarios y reales para que la población también tenga un poco más de conocimiento y conciencia, sí, lo que es comunicación de riesgo no se dio, no hubo realmente esfuerzos por aplicar el testeo, no hubo medidas económicas y sociales que garanticen pues que realmente los sectores vulnerables también no se vean más afectados en medio de toda esta crisis. Así que realmente es lamentable que no podamos dar un argumento a favor
o decir que realmente hemos tenido un desempeño bueno. Lamentablemente, los números no acompañan al proceso del gobierno saliente y nos ubican dentro de los peores estados que realmente manejaron la pandemia. ¿Qué expectativa tiene usted sobre el proceso de vacunación en Ecuador? La verdad que todavía sigue siendo una situación totalmente sin pies ni cabeza, más o menos, ¿no? Se ha hecho ya la implementación de fases, las fases son realmente desordenadas, la fase cero que incluía grupos prioritarios de personal sanitario y adultos mayores, por ejemplo, no se cumplió al día de la fecha, siguen habiendo personas de primera línea, ¿sí? Personal sanitario que atiende COVID que no está vacunado. Igualmente vemos en la etapa siguiente, la etapa uno, que todo lo que fue adultos mayores fue un proceso desorganizado, que no se dio realmente pues la operativización necesaria y muchos adultos mayores tuvieron que padecer condiciones terribles para poder vacunarse. Y aún así en esta fase uno se están incluyendo una cantidad de grupos que no se están priorizando dentro de una misma categoría, ¿no? Entonces, esto se presta para que se dé desorganización, que se vacunen primero personas que por ahí no deberían estar consideradas. Realmente, pues, y se presta también además para todo lo que ha habido de corrupción, ¿no? Entonces, con todos los listados VIP, todos los listados que han sido extraoficiales, complican más el panorama y pues yo creo que no va a cambiar esto en el último mes que le queda al gobierno. Realmente la vacunación es nuevamente un tema de quién tiene un poco más de posibilidades porque tiene algún contacto, porque hay una situación de alguna cercanía, no llega para todos de una forma equitativa. Así que ojalá pueda poco a poco irse mejorando esto, pero por ahora vemos una desorganización total y adicionalmente vemos corrupción dentro de las mismas fases. Vimos ya en esta última etapa, por ejemplo, recientemente, cómo la fiscalía es pedida vacunas, ¿no es cierto? Se designa para ellos cuando no están ni siquiera incluidos en primera línea, perdón, en la primera fase, y pues realmente vemos cómo otros adultos mayores ni siquiera logran tener acceso a la vacunación. Así que no hay una expectativa grande a corto plazo. Ojalá en un cambio de gobierno, pues, realmente puedan rectificar y dar la priorización necesaria para la vacunación. Finalmente, sus recomendaciones, doctora Cedillo, para aquellos que aún no nos hemos contagiado, pero también para aquellos que se han contagiado, que cada vez son más. Claro, haberse contagiado al menos protege de que uno no se reinfecte enseguida, ¿no? Pero es por unos cuantos meses, aparentemente dentro de los 3 Sí, meses que uno se esto, contagia. esto bien vale la pena resaltar también. Hemos atestiguado y muy de cerca que personas que tenían anticuerpos, que personas que han pasado ya por la COVID-19 les vuelve a dar. Tal cual. Lo que se conoce es que dentro de los 3 meses es muy difícil que uno se vuelva a contagiar, sí, pero es por cortito los 3 meses, ¿no? Ahora tenemos nuevas variantes, hay circulación de diferentes variantes en el mismo país, así que podemos reinfectarnos. Y obviamente, pues las personas que ya pasaron la enfermedad van decayendo los anticuerpos, sí, y por eso también necesitan ser vacunados, por ejemplo, sí. Haber tenido COVID no hace que realmente uno tenga que ser excluido, lo que sí puede esperar un poquito, un par de meses antes que de ser vacunado que otros, pero realmente van a tener que vacunarse igual y si tienen factores de riesgo con mayor razón. Entonces, todos tenemos que seguirnos cuidando y así estemos vacunados, también seguirnos cuidando. La persona que ha sido vacunada también puede contagiarse de todas formas, pero no va a desarrollar seguramente una forma grave de la enfermedad y eso es para lo que principalmente sirve la vacuna. Por eso, seguir manteniendo el uso de la mascarilla, el lavado de manos, pero nunca olvidarnos que la parte fundamental del control de pandemia y de para no contagiarnos de COVID se trata del aire que circula a nuestro alrededor. Es decir, necesitamos tener los ambientes ventilados y estar en espacios abiertos donde no haya aglomeraciones, que es el principal factor para no contagiarnos. Esto no hicimos hincapié al inicio de la pandemia, pensábamos más bien que era una cuestión más de las gotitas y no tanto de los aerosoles, pero esto está más que comprobado en este momento que el aerosol, esa como que gotita pequeñita se queda flotando en el aire por algunas horas, es la forma de contagio, flotando algunas horas en los lugares cerrados. En los espacios abiertos realmente no hay esta situación, así que es una medida fundamental estar vigilantes de ello. Gracias, doctora Cedilla, nuevamente por habernos acompañado.
Muchas gracias. Han escuchado a la doctora Carola Cedillo, subespecialista en infectología, es también consultora de varias casas de salud públicas y privadas de la ciudad.